And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Rafael Cepeda Trader. Deseando que se encuentren bien, que hayan pasado un sábado espectacular y que hayan aprovechado los reboticos corticos que estaba dando el mercado, ¿ok? Vamos a hacer una actualización para el precio para el día de hoy. Mil disculpas ayer que no pude conectarme en directo. Me quedé dormido, me paré muy tarde y hoy no sé si haga directo más tarde porque está fallando bastante la electricidad el día de hoy. O sea, cada una hora hay un bajón, se paga, entonces hace un poco me llegó, dijo vamos a hacer un video de actualización y vamos a ver cómo va el transcurso del día. Si mantenemos luz estable, entonces tendremos directo por la noche, ¿ok? Si no, entonces nos aguantamos para mañana. Pero vamos a dar una actualización aquí del mercado, ¿ok? ¿Cómo está el sentimiento del mercado del mundo de las criptomonedas? Hay miedo, hay miedito, pero todavía no extremo. O sea, no extremos. Aquí ya se me fue mi herramienta de rayar cositas. Vamos a abrirla, que lo había olvidado, ¿ok? Tenemos miedo en el mercado, pero no extremo miedo. Por lo tanto, una compra no está totalmente garantizada, ¿ok? El miedo extremo cuando estemos por debajo de niveles de 23. Partiendo de eso, de este indicador, nos vamos al índice de miedo de la bolsa. Vámonos por aquí, índice de materias primas. Tenemos el VIX que cerró de una estructura alcista a nivel de 22 y el VIX con un retroceso al 119. ¿Cómo podemos leer esto? Obviamente esto no es tan fiable a menos que abra la bolsa. Eso va a ocurrir todavía en muchas horas. Para el día de mañana, para mí, unas 12 horas más o menos. Sin embargo, lo que podemos ver es que todavía existe la sensación de que la bolsa pueda seguir cayendo y de que las criptomonedas también puedan seguir cayendo. Ahora bien, recuerden que el mercado no cae a puras velas rojas todo el tiempo. Tiene sus rebotes, salvo cuando hay una situación de crisis compleja. Entonces, si nosotros vamos al SP500, el SP500 vimos que cerró con fuerza hacia la parte baja, pero está cerca de su media de 200 periodos en 4 horas. Está cerca del gap. ¿Ok? Entonces, digamos que podemos ir estimando sin asegurar nada, porque recuerden que hay que ver cómo empieza el comportamiento. Pero, por ejemplo, en el caso del SP500, estar atento a los 5300, 5350, donde el precio pueda testear. Si se observa algún síntoma de rebote, entonces entraríamos al alza. To the moon, no, probablemente hacernos la directriz bajista, o sea, se va a ubicar un rango de 4 horas bajista. Entonces lo que estaríamos viendo es un retesteo de la media 200 e ir a buscar a la parte alta, tal vez los 5450, 460 aproximadamente, podemos estar buscando en el proceso del SP500, ¿ok? Para el caso del Nasdaq, el Nasdaq tendríamos una situación un poquito parecida. Sin embargo, en el caso del Nasdaq no tengo algún gap o alguna zona de soporte importante en 4 horas. Por lo tanto, el movimiento me tendría que ir a gráfico diario y el gráfico diario, el posible soporte estaría cerca de los 18.035. Eso es una caída grande en el Nasdaq. O sea, si el Nasdaq hace eso, el SP500 va a caer mucho más y probablemente eso va a arrastrar a las criptomonedas a niveles más bajos. Por lo tanto, si usted decide hacer una operación de trading con una cantidad importante, lo mejor sería esperar mañana la apertura del mercado, ¿ok? Mañana 9:30 de la mañana, ¿ok? Si usted desea hacer algo pequeñito, podemos operar en el día de hoy. Vámonos rápidamente entonces a Bitcoin. Vámonos a irnos a revisar un poquito Bitcoin, porque Bitcoin, si nos vamos a niveles de 4 horas, fíjense que ayer llegó a la primera zona que teníamos estipulado, que pusimos nosotros en la actualización de ayer. Vamos a eliminar esto
porque Bitcoin está haciendo algo muy interesante. Llegó a la zona de resistencia que antes era soporte y no la ha superado. Vámonos a gráfico de 1 hora para verlo un poquito más claro. Esa zona no la ha superado y toda esa zona, vamos a marcarla aquí con un canal paralelo y vamos a cambiar el color. Toda esta zona que están viendo ustedes ahí en color púrpura, vamos a subir aquí, vamos a poner color púrpura. Toda esa zona que está arriba es una zona de resistencia importante. Ahora bien, en este caso Bitcoin, si nosotros vemos el patrón de gráficos de 1 hora, no ha caído completo. O sea, me está intentando hacer lo siguiente: un impulso y una pauta A, B, C, que está en la zona importante, lo que llaman la línea 0B, porque marca la parte del 0 donde inicia la pauta y la B. Está justo ahí, está justo ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que pudiésemos arriesgarnos con una posición pequeña a ver quién quita si la situación del mercado en la apertura del mercado asiático rompe al alza. Si rompe al alza, entonces pudiésemos estar viendo Bitcoin entre los 56.100 y 56.700. Ya lo vamos a ir a chequear con el libro de oro. En dado caso de que no lo supere, él va a venir a buscar la zona de los 52. Por lo tanto, deberíamos tener un stop loss debajo de este pequeño perfil de volumen, que sea los 50, debajo de 53.900. O sea, sería una operación así. Es una operación de riesgo. Yo aquí no les voy a decir, mira, voy porque sí, porque tú de mundo. Es una operación de riesgo. Sin embargo, aunque estamos en una resistencia, en un soporte, no es una operación recomendable. Digamos que más tranquilo. Esta es una operación por si usted quiere meterle algo. Por lo menos yo, que si yo le quiero meter un poquito ahí, a ver qué tal, ¿ok? Sería así. Es una relación 3-1. O sea, si nos sale bien, pudiésemos ganar 3 veces más de lo que estemos arriesgando, ¿ok? Lo importante sería arriesgar poquito, por si acaso la cosa sale mal. Entonces, el espacio lo tenemos, lo único que tenemos ahí, que estamos en una resistencia. Vámonos en el caso de Tensor Chart. Vamos a observar aquí, en el caso de futuro, tenemos por 55.56 la zona, digamos, clave en futuros para superar y romper sería los 54.460. Estamos ahí como que en la zona más importante. Y por la parte más arriba vamos a ver en el caso de Spot. Fíjense que por arriba tenemos los 56.000 y 57.500. Ese sería como el target más importante por la parte alta. 56.000, que es donde está el primero. Y la segunda zona, 57.500. Más o menos sería la parte alta del rango. ¿Ok? Serían los niveles que nosotros iríamos en caso de que salga bien. En el caso de que salga mal, vámonos por la parte baja, donde tenemos los stop loss. Fíjense, aquí está un murito en 54.300 y el otro está en 53.500. Digamos que lo mejor sería colocar un stop loss por debajo de 53.500. Estaríamos hablando aquí, justo aquí. Y ahí nos estaría dejando una relación del trade 2-1. O sea, todavía sería bastante bien. O sea, dejándola por debajo de 53.500, estaríamos buscando un trade 2-1. Repito, no es un trade el mejor del mundo, el que está más bonito, no. Esto es como por probar una oposición hoy, tomando en cuenta que el mercado asiático debe abrir en unas 2 o 3 horas aproximadamente, ¿ok? Y ver si se mueve eso hacia la parte alta. ¿Qué pasa si no lo hace? Pues va a caer, me saca el stop, entonces vendríamos a buscar niveles por cerca de los 52.000, que es donde tenemos un muro importante, 51, y la zona de los 50 sigue siendo la más importante. Si usted considera que no va a superar eso, usted va a tener también razones válidas para pensar eso, tendría que venirse en short. Pero entonces en el caso de hacer short,
usted tendría que colocar un stop loss cerca de los 54.800. ¿Por qué? Si supera el 54.800, lo más seguro es que se nos dispare a la zona de los 56. Entonces ya decisión de cada uno de ustedes cuál es la que más les guste. Desde mi punto de vista, yo no he entrado en Bitcoin como tal. Me entré en algunas altcoins que ya les voy a mostrar. Pero si Bitcoin me hace este movimiento, me va a arrastrar esas altcoins. ¿Ok? Fíjense que en este caso tengo aquí Neo, AVAX y ADA. Son las tres altcoins que estoy trabajando. Vamos a repasar ADA, que es la que voy un poquito mejor. Llevo en ganancias ya, la llevo protegida tanto en Binance como en Binance. Aquí la tengo también en Binance, la posición. Aquí tengo Neo. Vamos a darle clic aquí a ADA. Es donde voy un poquito mejor y un poquito más cargadito. ¿Ok? Aquí, fíjense que estoy en la entrada, dicen 0.3292, buscando un objetivo de 0.39. No sé si ese objetivo se cumpla. Por ahora vamos con unos 15 dolaritos a favor. No está nada mal. Vamos a ver si podemos sacar por lo menos unos 50 en esa operación. Sin embargo, nuestro objetivo, estaríamos buscando los 100 dolaritos en ese trade. Pequeñito, muchachos, pequeñito. No abusemos, no abusemos. Y por otro lado vamos a ver ADA. Entonces vamos a ver gráfico de 4 horas. Estoy por arriba del perfil de volumen en Cardano, pero mi estructura de entrada la tengo en gráfico diario, muchachos. En gráfico diario yo tengo un megáfono que va descendente. Estos megáfonos suelen romper hacia la parte alta. Ya tengo un monitor que está bastante extendido. El ADX se me colocó pendiente negativa. Tengo un RSI que tiene pendiente positiva. Y aquí vean lo siguiente en gráfico diario. Yo tengo aquí en el RSI una estructura de doble suelo. Y que en este momento está en la zona del cuello en el RSI. ¿Okay? En la zona del cuello. Y me perforó de abajo hacia arriba la media que trae de 14 periodos. ¿Qué pasa? Si yo en gráfico diario, yo tengo aquí una especie también de doble suelo. Si voy a 4 horas lo voy a ver un poquito más claro. ¿Okay? Este movimiento que tengo aquí. Lo voy a colocar ya con las flechitas. Aquí. Aquí. ¿Ok? En Cardano. Déjenme eliminar esto, que esto no deja mucha visión. Perfecto. Y estoy en la zona de cuello también. Si esta zona de cuello al momento de la apertura del mercado asiático la rompe al alza, entonces esto me estaría dando como objetivo mínimo la zona de 0.38. Sin embargo, yo tengo mi profit 0.39 un poquito más arriba. Si no lo hace, pues se va a devolver y me va a sacar mi stop loss. Forma parte de este juego, ¿ok? Pero con una estructura de un movimiento que ya ha caído bastante. Y si nosotros le metemos a esto un retroceso de Fibonacci, estaríamos buscando por lo menos el nivel 0.61, 0.78, que son los retrocesos habituales en el mundo de las criptomonedas. Y si me voy para el gráfico diario, estaría simplemente buscando la parte alta del canal o del megáfono que está abierto. ¿Entendido? Puede que salga mal, no tengo la verdad absoluta, pero ahí vamos, ahí vamos. El caso de Neo tal vez todavía es un poquito distinto. Neo nosotros lo vimos en estos días en el directo, un gráfico semanal, y decidí meterme porque en 4 horas me está dando la entradita tradicional. Direccionalidad alcista, el ADX pendiente negativa y tengo divergencia, tengo triple divergencia alcista. ¿Ok? Tengo triple divergencia. Siempre funciona, no, en estos días no falló con Bitcoin, pero un patrón así no me puedo meter en short, así me fallo. ¿Ok? Fíjense que en el RSI también tengo la divergencia, RSI pendiente positiva, direccionalidad alcista. Entonces para mí esto debería ser un rebote, por lo menos venir a buscar la media de 200 periodos, cerca de los 9.78 aproximadamente, como objetivo fundamental en el caso
de Neo, ¿ok? De Neo. Fíjense que cuando el precio, el que me está haciendo este canal, está ahí pegadito en la parte alta del canal, pero cuando vino a caer, no cae, nos hizo mínimos cada vez más altos en gráficos de una hora. Si me voy a una hora, observemos que me está haciendo mínimos cada vez más altos y ahí está peleando con la resistencia. Entonces, desde mi punto de vista, estas estructuras yo las estoy buscando hacia arriba, o sea, que la ruptura sea hacia arriba, no por un cambio de tendencia, sino por una situación de rebote después de la caída importante. ¿Le queda por caer? Puede ser. O sea, de repente lo que estamos viendo es un impulso y podamos seguir cayendo. Pero a esta hora y sin esperar que el mercado abra tranquilamente, pues no me atrevería a dar una opinión hasta que no veamos datos, sobre todo del día de mañana. Entonces, bueno, amigos, espero que les haya sido de útil esta información, este pequeño avance. Si en la noche, más tarde, tengo un poquito de estabilidad de la energía, pues me conecto en directo, ¿ok? Porque ahí siempre tarda uno más. Si no, pues lo voy a dejar para mañana, ¿ok? Se aproveché este ratico para grabar, movimiento cortico. Sin embargo, ahí mientras grababa, ustedes no se percataron, pero hubieron pequeños bajones. Pero bueno, forma parte de la vida, de adaptarse, de acostumbrarse. Mucho éxito en sus operaciones. Si van a operar hoy, posiciones pequeñas, no se vuelva garoso, o por lo menos cuide y haga una buena gestión de capital. Chao. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad.